Damos inicio a la segunda temporada de Código Azul, el interrogatorio, un podcast donde conocemos a las personas, a esos profesionales que velan día tras día por nuestra seguridad. También conoceremos su lado más humano y sobre todo intervenciones, trabajo y todo lo que hay detrás de esa placa. Sin más dilación, os dejamos con el primer episodio. Hola amigos, bienvenidos a esta segunda temporada de Código Azul, el interrogatorio. Yo soy Sergio, policía, y voy a ser el presentador de esta nueva temporada. Hoy quiero agradeceros la buena acogida que tuvo la temporada anterior y solamente esperar que esta segunda temporada os guste más, sea más emocionante, más interesante, más divertida, más amena y con mucho contenido que tengo claro que os va a encantar. Y dentro intro. Para empezar esta segunda temporada tenemos un tema muy interesante y desconocido policialmente. Motos, club y todo lo que conlleva este mundo. Para explicarnos más de este tema, hoy tenemos a Animal. Buenos días. Buenos días. Fundador y presidente de la asociación, si no me equivoco, Caballeros de la Justicia. Correcto. Y además presidente de un club internacional. Sí, representante de la GULEN, que es la Unión Mundial de Clubes Policiales. Vale. Es compañero también, perteneciente al Cuerpo Nacional de Policía, en situación de jubilación. Correcto. Y le tenemos aquí con un parche que a mí me tiene flipado, un chaleco que a mí me tiene flipado, lleno de parche, lleno de... Cuéntame todo lo que llevas en tu chaleco, qué es, qué significa. Bueno, pues esto pertenece a un club policial, como bien has dicho, que es Caballeros de la Justicia, que reúne, bueno, pues una serie de requisitos y de valores que van de alguna manera ya intrínsecos a lo que quiere, va relacionado al mundo de lo que son los clubes policiales. Prácticamente todos los clubes policiales, como es Caballeros de la Justicia, están formados pues por miembros pertenecientes a la Fuerza del Orden o miembros que pertenecen al Ministerio de Defensa, militares, policías. También dentro de lo que es Caballero de la Justicia hay otro perfil, que es toda aquella persona que de alguna manera, aunque no sea miembro de la Fuerza del Orden o sea militar, es afín y está dentro de los valores que representan a los que representamos a la ley. El chaleco del Caballero de la Justicia, como cualquier chaleco de un club policial, representa de alguna manera un uniforme. ¿Bien? Lo que te llama la atención, que ves en la parte frontal, pues son los parches que identifican de alguna manera, estos son los stick frontales, pues quién es la persona y al club que representa. En este caso, pues el fundador y presidente internacional, porque Caballero de la Justicia es un club internacional que tiene presencia en otros países fuera de España, y el nombre de representante o del caballero, en este caso del club, que es un nombre de pila. En otros clubs se llama road name, que es el nombre de carretera. Aquí en Caballeros es el nombre de caballero, que el mío es Animal. Ajá. Y caballero, que este parche de abajo de caballero, cuando uno ya pasa un periodo que ahora posterior te explicaré cómo funciona y se estructura el mundo de los clubes moteros, este parche se entrega una vez que el caballero es nombrado como tal. Hay un periodo que te explicaré ahora más adelante de aspirante, en el que el miembro que entra en el club tiene que demostrar que realmente esos valores y esas actitudes son las de un caballero, y cuando es considerado como tal que esta persona reúne los requisitos, se le nombra caballero. Se hace una celebración y se le da el parche de caballero junto con el parche central que va en la parte posterior del chaleco.
O sea, que por lo que me estás contando, son clubes perfectamente estructurados, perfectamente jerarquizados, como si fuera una unidad o una comisaría policial. Jefes, subjefes, aspirantes. ¿Funciona así, si no me equivoco? Sí, los clubs como tal, como MCs, es una, digamos, una jerarquía, viene con una estructura muy similar a la militar. Y yo te voy a explicar, he traído aquí una ponencia estructurada que he dado con el prestigioso Departamento de Investigación Criminológica de la Universidad de Salamanca y en colaboración con algunas unidades policiales especializadas en todo lo que es el mundo de los motoclubs. Y te voy a explicar un poquito desde el principio todo lo que es lo que gira en torno al mundo motero como tal, ¿no? Porque en este cuadro hay mucho desconocimiento, sobre todo en nuestro campo a nivel policial. Muchas veces estamos patrullando las calles, todas las unidades, ya sean de policía local, policía nacional o guardia civil, y vemos un motero con unos parches en el chaleco y desconocemos totalmente lo que es. O sea, simplemente pensamos que es un motero, podemos asociar al bien o al mal, pero no sabemos distinguirlo. Entonces, yo voy un poquito hoy aquí en esta oportunidad que me habéis dado a explicaros lo que es realmente este mundo, y que cada vez que un compañero o cualquier otra persona que pueda ver este podcast pueda, cuando vea un motero, saber a qué tipo de persona y qué tipo de motero es el que tiene delante. Bueno, acabas de decir algo que me llama mucho la atención, que simplemente al aspecto físico, con el chaleco, con los parches, no sabemos si esa persona que estamos viendo está en el lado del bien o en el lado del mal. Es correcto. Yo llevo 22 años como profesional y me pasa eso. O sea, yo veo, pues soy motero, estoy harto de ver en concentraciones a club moteros, a gente con chalecos, con parches, y no tengo ni idea qué significa. Existe el club por antonomasia Ángeles del Infierno, que creo que todo el mundo conoce porque, bueno, aparte de la polémica que han tenido aquí en España, es uno de los originales y de que más han dado a dar. Series y películas como Hijos de la Anarquía, que también cuentan un poco este mundo. Pero aquí en España esto es algo nuevo, es algo que lleva mucho tiempo, es algo que hemos importado de fuera, es algo que se ha creado aquí. Cuéntame un poco los orígenes de estos club moteros. Realmente yo no voy a nombrar capítulos, o sea, no voy a nombrar nombres de ningún club en general. Hay muchos clubs internacionales, efectivamente es algo que viene del exterior, procedente de Estados Unidos. La mayor parte de estos clubs se fundamentan allí. Los más legendarios, como alguno que han nombrado, evidentemente proceden de allí. Y sí es cierto que hay una fuerte y gran presencia cada vez más en nuestro país por los requisitos y el atractivo turístico y el nivel de vida que tiene este país en que se asienten aquí. Evidentemente, si es así, es cierto. Todos estos clubs internacionales tienen sedes en España desde hace mucho tiempo, y si bien es cierto que ha habido un gran incremento en los últimos años. Yo voy a explicarte un poquito cómo viene esto, porque realmente el mundo motero en nuestro país, en España, es muy amplio, y la gran afición que hay en nuestro país viene un poco del mundo deportivo. O sea, la realidad es así. Yo cuando era más joven, creo que prácticamente como todos conocemos el mundo del motociclismo a raíz del mundo deportivo, de las motos GP, de la potencia, de la adrenalina y del atractivo que tienen las motocicletas, que realmente es la base, ¿no?, de lo que es el mundo de la motocicleta, que es el hobby que al final en común todos compartimos. Entonces, un poco en nuestro país todo viene a través del mundo del GP y del aficionado al motociclismo. Luego, aparte del mundo deportivo, se empiezan a crear, sobre todo en estos países, en Estados Unidos y demás, porque hay que tener en cuenta que en aquellos años, estamos hablando a principios, o sea, a mediados de los años 1900, el tener una motocicleta se consideraba un lujo. O sea, no cualquiera podía tener una motocicleta. Entonces, eran las clases sociales más altas las que se podían
tener el lujo de tener una motocicleta, o ya nos vamos a las unidades militares o unidades policiales, que tenían sus propias brigadas motorizadas. Ahí se empezaron a crear las primeras asociaciones, como tal, unidades de miembros en torno al mundo de la motocicleta. ¿Bien? En España todo se basaba en lo que es el mundo deportivo. Esto empieza a crecer, esta raíz empieza en los Estados Unidos, cuando después de la guerra del Vietnam, bueno, en otros países europeos también había unidades militares, policiales también, que giraban en torno a la motocicleta, y ahí empieza esa semilla de crear esa unidad entre miembros que después de su jornada laboral o militar, con sus motocicletas se iban a las cantinas a tomarse unas cervezas, siempre dentro de lo que es, evidentemente, el comportamiento militar o policial, sin perder el control, evidentemente. Ahí empieza a crecer un poquito lo que son las unidades, las asociaciones de personas que crean un vínculo más allá de lo laboral con la motocicleta. Pero esto cambia cuando en los Estados Unidos, que ya se celebraban muchos eventos de carreras y acontecimientos deportivos en torno a la motocicleta, en 1947. En una población que se llamaba, en un estado que se llama Hollister, en el que se celebra con la AMA, que es la Asociación Americana de Motociclistas, un gran evento, ¿vale? Un evento que se llevaba celebrando muchos años, pero que ese año pues tiene una gran afluencia. O sea, la afluencia de ese año sobrepasa todo lo que se había conocido hasta el momento en aquel lugar. ¿Qué es lo que ocurre aquel año de 1947? Pues lo que ocurre es lo siguiente, que se desborda un poco, ¿no? Se les va un poco de las manos el control del evento. Tanta gente, al final empieza a haber pequeños grupos en los que, el alcohol empieza a hacer sus mellas y las carreras pues empiezan a convertirse en vandalismo en aquel pueblo, y la policía, los compañeros encargados de la seguridad de aquel evento, se ven desbordados porque era algo inusual. En aquel momento se piden refuerzos, vienen unidades policiales de otros estados cercanos, y esto lo que hace es un efecto rebote. O sea, la cosa se incrementa. Deciden cerrar los bares a una hora para intentar evitar ese exceso de consumo de alcohol y vandalismo, y lo que provoca es que estos grupos pequeños se conviertan en violencia directamente. Empezaron a haber actos de vandalismo que ya sobrepasaban lo normal, empieza a haber detenciones, y bueno, el caos se convierte ahí en lo que al final acaba pues terminando el evento. La prensa mediática sensacionalista de los Estados Unidos en aquel momento se hace eco de todo esto que había ocurrido allí, y el alcalde del estado de Hollister hace una declaración en la que dice que lo que había ocurrido allí era algo inusual, que nunca había ocurrido antes, y que esto había ocurrido porque un 1% de los asistentes a aquel evento, pues era gente que en aquel momento pues habían perdido control, pero que no era algo normal. Bien. Justo coincide en esa época que se estrena una película, Rebelde sin causa, un clásico, un mítico, con la fabulosa motocicleta Triumph de la época. Y esto, pues, igual que en su momento Los Hijos de la Anarquía o cualquier otra serie, pues motivó a la juventud y a la gente a crear grupos moteros, pues en aquel momento, junto con la bomba que había ocurrido en Hollister, pues motiva y alimenta ese afán de rebeldía y de crecimiento y de unidades de club policial, o sea, de clubs en torno a la motocicleta. Algunas organizaciones criminales o algunos un poquito más fuera de la ley se hacen de alguna manera con ese titular del 1%, ya que el alcalde de Hollister dice, nosotros somos ese 1%. Además reivindican esa Sí, de hecho esa situación que se dio. lo convierten en un parche
Ajá. que es un símbolo identificativo de 1%, en el que dice nosotros estamos fuera de la ley, tenemos nuestras reglas y somos un club 1%. ¿Qué significa un club 1% a día de hoy? Pues significa evidentemente eso, un club que es fuera de la ley, que son lo que ya los policías conocemos como ACAP, ¿no? O 12-13, clubs o personas que son antifuerzas del orden, antipolicías, que tienen sus propias reglas y que se gestionan automáticamente, como cualquier grupo criminal o mafia, digamos. Una curiosidad. Me ha dicho que crean un parche. Sí, Entiendo que todos los grupos, vamos a llamarlo fuera de la ley, para no darle otro nombre, que además se enorgullecen de estar fuera de esa ley, por supuesto. lo portan en sus chalecos o lo Sí. portan Así es. entre los demás emblemas que llevan. Así es, efectivamente. O sea, que ahí ya, retomando lo que hemos hablado al principio sobre lo que significan, cuando ya vemos un parche de 1% o vemos un parche así, ya sabemos que estamos hablando de una persona que por lo menos se autodenomina fuera de la ley. Efectivamente. Aunque luego a lo mejor no lo sean, porque hay muchos clubs a día de hoy formados por miembros 1%, son clubs reconocidos a nivel internacional 1%, y son personas completamente normales. Pero sí es cierto que la organización, el club como tal, tiene unas normas, se rige bajo unas normas que son en 1%, y cuando un miembro decide entrar en ese club, acepta las reglas. Es así. Y efectivamente, cuando tú ves un chaleco en el que ves un 1%, sabes que ese club se rige bajo sus propias reglas. O sea, que está fuera de la ley. Posiblemente sea uno de los clubs, con total seguridad, considerados como organización criminal transnacional. Vale. De hecho, Retomamos sí, a esa época, a ese 1941, a esos 47. 47, a esos grupos que se autodenominan del 1%. ¿Cómo sigue evolucionando todo eso? De aquellos... Esto se estructura de la siguiente manera. Aquí viene lo más interesante y a su vez lo más bonito de lo que es un MC. ¿Vale? Primero hay que saber distinguir entre las asociaciones, que generalmente todos los clubes se registran bajo la legalidad para una serie de luego pues acontecimientos, que si quieres realizar eventos, si quieres estar de alguna manera dentro del margen legal, tienes que registrarlo como asociación. Bien, prácticamente todos estos clubes, ya sean 1% o no lo sean, están dados de alta como asociaciones, ya sea a nivel nacional, dentro de este país, o internacional con delegaciones en nuestro país, aunque muchos de ellos no tengan esa delegación y esos trámites legales llevados a cabo. Entonces, cualquier club no es un MC, ¿bien? Hay que saber diferenciar entre cuando tú ves una persona que lleva un chaleco con un parche de una sola pieza circular, ¿bien? Que puede ser cualquier asociación o grupo motero, ¿vale? De amigos que salen a circular el fin de semana, el domingo, a darse una vuelta a la moto. Y cuando ya ves un parche que lleva diferenciado 3 parches en su espalda, ¿bien? Una banda superior, un parche central y una banda inferior, ¿bien? Eso es un triparche. ¿Bien? Ahí ya te está diciendo que es un gang o un MC, ya dependiendo los parches que lleve aparte de esos, ¿bien? Si lleva 3 parches, ya está dentro de la organización de los clubs MCs. Para tú ponerte 3 parches en la espalda, debes una de dos. O pertenecer a un club líder, que suelen ser estas organizaciones criminales transnacionales, o ser support, que significa club de apoyo, a uno de esos clubes, y estar apadrinado por uno de ellos. ¿Ven? O sea, me estás diciendo que yo no me puedo comprar un chaleco, le puedo poner un parche circular, una parte superior y una parte inferior a ese chaleco. ¿Podría tener en una concentración algún tipo de problema? Con toda probabilidad. Ahí es muy importante, primero, si tú te pones 3 parches, qué colores vas a utilizar, porque los colores tienen su propiedad. Si tú copias los colores de otro club líder, de un club que lleva ya su historia dentro del recorrido del mundo de los motoclubs
y tú haces una copia, pues me ha gustado, me voy a hacer una copia, vas a tener problemas, con total garantía. Porque en cualquier evento abierto, si vas a un evento abierto, que mucha gente por desconocimiento no sabe que todos estos clubes organizan eventos públicos y abiertos para atraer gente y para también, evidentemente, pues captar, hacer crecer también, que la gente conozca el mundo motero, porque aunque sean de otra línea, tiene su atractivo. Es un mundo muy bonito, ¿eh? Sí. Hay que tener en cuenta que cada uno tiene de alguna manera, sus ideas y su estilo de vida, que es totalmente respetable, pero es un mundo con un atractivo y muy bonito. Entonces, si tú asistes a un evento de este tipo y llevas un parche así, evidentemente te van a venir a preguntar quién eres y por qué te has puesto eso. Y pueden ocurrir más cosas, como que te obliguen a quitarte los parches o que pases a hacer... Lo normal es que te inviten a conocer ese mundo, que te abran las puertas y que si realmente te gusta, pues tú elijas si quieres pertenecer y formar parte de eso o no. Eso es lo más habitual. En España no suele haber, como en otros países, una violencia tan clara o otros tipos de agresión como suele ocurrir cuando aparece alguien que no debe aparecer en un territorio con unos parches o con un chaleco. O sea, aquí prácticamente funciona de otra manera, pero sí, tú deberías a la hora de ponerte 3 parches, primero informarte un poco. Esto es un poco la manera también de transmitir este conocimiento para que la gente lo sepa. Que aunque hoy en día en redes sociales, cuando uno quiere saber y busca, encuentra todo tipo de explicaciones. Sí, pero es un tema que, bueno, ya te he comentado, yo soy compañero desde hace muchos años y motero y me muevo en concentraciones y, hostias, me estás dejando boquiabierto con Ahora lo que me te estás voy a contando. explicar algo que te voy a gustar más y aquí es donde está el atractivo de lo que es el mundo, de la diferencia entre los motogrupos, las asociaciones, que son cualquiera que lleva un parche normal y corriente, y lo que es el mundo de los MCs. El mundo de los MC, mira, se estructura de la siguiente manera. Cuando tú decides ya decir, oye, pues me gusta este club o tengo un amigo en este club y quiero formar parte de ello, tú pasas, en el caso de Caballero de la Justicia, siendo tu caso, por ejemplo, compañero de policía, entras como aspirante al club. ¿Bien? Se te dan los parches frontales, menos el de caballero, ¿vale? En otro club sería otro parche. Tu nombre, el capítulo al que perteneces, en el caso de Madrid pondría Madrid, ¿bien? Y los 2 parches de la espalda, no todos los parches. Se da el de arriba, el de abajo. En el caso de caballeros, como es un club policial que acoge miembros policiales y militares, llevarías el parche del MC, que identifica que es un club que se rige bajo las normas Old School, la jerarquía de los MCs, pero llevarías un parche que es el LE, que se identifica como club que tiene entre sus filas miembros de las fuerzas del orden. Este parche es un parche que nace en una confederación americana en 1992, una fecha que coincide en España con grandes eventos, y se hace porque en los Estados Unidos había clubs policiales, que hoy a día de hoy los sigue habiendo, que son formados 100% por policías, pero que solo portan el MC. O sea, tú ves un club de 3 parches, un MC como cualquier otro MC que es una organización criminal o un support de una organización criminal, y te cruzas con él y allí se lían a tiros. ¿Cuál es el problema? Te lías a tiros una organización criminal con un club policial, pues el problema es el mayor problema que puedas tener, ¿no? Entonces, en aquel momento se decide en la Confederación Americana por los club líderes de todos los Estados Unidos, que la mayor parte son organizaciones criminales, que los clubs que acojan en sus filas miembros policiales, militares y relacionados con las fuerzas del orden, porque allí el campo es más amplio. En España las fuerzas del orden, en Estados Unidos, a diferencia de España, las fuerzas del orden allí y también incluyen a los miembros de instituciones penitenciarias. ¿Bien? Nosotros tenemos miembros de instituciones penitenciarias dentro de nuestro club también y de otras funciones también, carrera judicial, etcétera, etcétera.
pero allí en Estados Unidos sí que es verdad que son autoridades también. Entonces, se decide en esta confederación que esos clubes se identifiquen con un parche en la espalda que ponga Lay Enforcement para evitar conflictos. Desde entonces, los clubes policiales y que tienen personal así en sus filas llevan el LA. Sí es cierto que siguen existiendo clubes americanos que no han respetado esto porque viene de una decisión en la que hubo un acuerdo con organizaciones criminales. Bien, entonces no están de acuerdo y no lo portan en su chaleco. Y tú ves un chaleco de un club que puede ser 100% policial y realmente no sabes si son policías o no lo son. ¿Bien? Pero no se ponen ese parche. ¿Por qué? Por rebeldía, porque no quieren identificarse Por como valores. fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿Por qué? Eso Queda en cada club, ¿no? que efectivamente. De hecho, Caballeros de la Justicia está en un grupo nacional que yo puedo decir que en España tenemos cerca de unos 20 clubs MC policiales y en ese grupo solo hay 6. No están los 20 porque al final cada uno pues tiene sus propios intereses. De hecho, desgraciadamente, hay miembros policiales que les gustaría y les atrae más el mundo del 1% que el pertenecer a un club policial, pero a ser policías no pueden estar dentro de un club 1% y lo que hacen es se crean su propio club policial, no se ponen el LE e intentan parecer como si fuesen, o sea, imitar algo que realmente no. O sea, tú eres policía, eres un miembro de la ley, estás en tu club con miembros que pertenecen a la ley, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, cada uno elige el camino que quiere. Entiendo que quedó un poco en tema de modas, tema de imagen, tema de parecer que, pero Hay una gran diferencia, si te fijas en Caballeros de la Justicia, los Caballeros de la Justicia son caballeros. No es el perfil de un motero con barbas, desarreglado, con malas pintas, que que le gusta salir en moto y beber cerveza. Esa no es la imagen, ni debe ser la imagen de un club que representa la ley, de un club que representa a los miembros de las fuerzas del orden, a una jerarquía militar, militares, miembros, sobre todo muchos miembros de la seguridad privada también, y cualquiera que esté relacionado con la ley. Un juez, un abogado que pertenece a Caballero de la Justicia, no tiene cabida si es una persona que va desarreglada con barbas, que le gusta beber, que le gusta la vida un poquito, que no va dentro de los valores de Caballero de la Justicia. ¿Bien? Luego cada club, como te iba explicando, tiene sus propias, su propio desarrollo dentro de lo que son los primeros pasos. En el momento que tú entras, das el paso de decir yo quiero pertenecer a Caballero de la Justicia o yo quiero pertenecer a este otro club porque me gusta más, veo más salsa, más movimiento, me gusta más la fiesta y otras cosas, a un club support, a un 1%, que hay infinidad de clubs support, prácticamente todos los que no son considerados organizaciones criminales a nivel internacional son clubs support de 1%, tienen que estar de un lado o de otro. Si tú decides entrar, tu primer paso es hang around, ¿bien? Que en Caballero se llama aspirante, pero en cualquier MC se llama hang around. Ese es un periodo en el que a ti te dan solamente un parche que pone aquí hang around y tú estás rodando con el club y haciendo cosas con el club, ¿vale? Hasta que te ganes la posibilidad de entrar como prospecto, ¿bien? Prospecto ya es lo que es directamente el aspirante en Caballeros. En Caballeros no hay ese paso de hang around porque el que viene aquí ya es una persona que tiene una instrucción militar, una instrucción policial o una carrera judicial o viene de la seguridad privada, que todo el mundo de la seguridad privada ya ha sido militar o tiene una formación respecto a los valores que no es pues cualquier otra persona de cualquier otro trabajo normal y corriente, ¿bien? Que es lo que suele componer los MCs normales. Entonces, cuando tú das el paso a Prospect, ya eres de alguna manera un trabajador para el club. Ahí se te pone a prueba. Es un periodo de prueba que puede durar entre 1 y 3 años, dependiendo de lo que el compromiso y el sacrificio que tú dediques al club, para que los miembros del club valoren si realmente te mereces ser miembro del MC. En ese periodo de Prospect, tú haces trabajos para el club.
Si tienen una sede o clubhouse, como se denomina, tú trabajas en la barra, tú cargas las neveras, tú limpias el club. Incluso en algunos clubes más 1% te pueden pedir limpiar la moto del jefe, del presidente, del sargento de armas, etcétera, etcétera. Esto que te nombro son cargos que hay en los MCs. Bien, en los MCs hay un presidente, hay un vicepresidente, como en todas las asociaciones, y un secretario. Bien, eso es fundamental. Para abrir un MC tiene que haber mínimo presidente, vicepresidente y secretario. Luego hay un cargo que es un cargo de mayor responsabilidad, que es la mano derecha del presidente, que es el sargento de armas. Esa persona es la responsable de la seguridad del club. Es el que si un miembro comete cualquier acto que sea antirreglamentario para el club, pues debe de imponerle una sanción. Legalmente todo eso viene recogido en los reglamentos del club y en los estatutos, legalmente. Pero al final hay unas normas no escritas en los MCs Old School en las que hay diferentes formas de actuación. Depende del club. ¿Bien? Hay diferentes castigos y diferentes formas de penalizar esa acción, ¿bien? Que ha hecho el prospect, que de alguna manera no ha sido la correcta considerada por el resto de miembros. El prospect o cualquier socio del club, entiendo. O sea, es decir, ese maestro, me has dicho, sargento de armas, entiendo que es nuestros asuntos internos, ¿no? Son los encargados de castigar las malas acciones que pueda cometer, pero tanto un prospect como cualquier socio del club. Efectivamente. Vale. Efectivamente. El sargento de armas es el responsable de la seguridad integral del club. Luego hay otros cargos que tienen responsabilidades, como es el capitán de ruta, pero ya son otro tipo de responsabilidades. Es el responsable de la realización y planificación de lo que son itinerarios, rutas, viajes y todo lo que está relacionado en torno a las actividades del club. O sea, más motero. O sea, ahí ya estamos hablando de aspectos más... Un responsable de mundo actividades sería, en este caso. ¿Bien? Vale. Esos serían los cargos fundamentales. Una pregunta. Me has dicho que para abrir un club se necesitaban una serie de cargos que me estás enumerando. ¿Qué mínimo de personas se necesita para abrir un club aquí en España, por ejemplo? A ver, las normas Old School siempre han sido un mínimo de 4 o 5 miembros. ¿Bien? Si bien es cierto que luego se ha ido a nivel legal, la inscripción de asociaciones, a que sean 3, que es lo que necesitas legalmente para abrir una asociación. ¿Bien? A nivel de club siempre han sido 4 o 5 y obligatoriamente tener un clubhouse, o sea, un punto de reunión, Una sede. un local, sí. ¿Por qué? Porque esta imposición al final tenemos que tener en cuenta que el mundo de los MCs, la realidad es que empieza a crecer como tal después de estos acontecimientos que yo te he narrado. ¿Bien? Después de esta famosa película y de toda esta serie de sucesos y acontecimientos que se dieron. ¿Bien? Que luego ha habido un resurgimiento y un boom después de la serie de Hijos de la Anarquía, pero esto viene desde aquella época. Desde aquella época los MCs lo que siguen es una estructura totalmente militarizada. ¿Bien? Y los MCs que se empiezan a crear realmente están, como habéis visto en la serie de Hijos de la Anarquía de Mayas, están respaldados por organizaciones criminales, ya sean cárteles o sean del tipo que sea, que la gran mayoría de veces provienen del tráfico de drogas. ¿Bien? Entonces es indispensable tener un punto de venta. Entonces tú, si abres un capítulo, es indispensable que tengas un local donde la gente va a tomar sus copas, a reunirse y, ¿por qué no? Si puede ser un punto de venta, además tienes un negocio, ¿bien? Del cual comisionas. Entonces, eso en un principio era así. Ahora sí bien es cierto que ha ido cambiando. Dentro de lo que es el mundo de los policiales, no hay una exigencia de que haya un clubhouse, porque realmente los policías, ¿dónde se reúnen? En la comisaría o en el bar donde siempre se reúnen todos los compañeros. Entonces, ahí no hay realmente una exigencia de que al abrir un capítulo como tal, que se llama así, de un club de las fuerzas del orden, un Law Enforcement Motorcycle Club, tengan que tener una sede.
Lo ideal sería que sí, ¿bien? Pero si tú tienes tus turnos de trabajo, que yo, Caballero de la Justicia, hay un montón de compañeros, como el secretario internacional, que son guardias civiles, y tienen unos turnos que ya de por sí son difíciles, más luego la familia, más luego, pues, si tienes, te gusta ir al gimnasio, tu actividad, tu vida personal, pues si además tienes un clubhouse, eso te obliga de alguna manera a un mantenimiento, a tener que reunirte allí, entonces es más difícil, ¿no? El crecimiento o el desarrollo a lo mejor del capítulo en sí. Y hay algunos clubes como los policiales que tienen una sede central o algunos clubes militares que es donde se reúnen una vez al año o 2 veces al año o cada evento que realizan, pero los capítulos son independientes. ¿Bien? No tienen esa obligación, que sí se da en los MCs dentro de la línea del 1%. Es totalmente obligado. Pero tanto aquí en España como fuera, Siempre. siempre. Sí, es lo mismo. O sea, de lo que yo te estoy hablando es a nivel global. O sea, es a todos los niveles. Funciona así. Estamos hablando que todos estos clubes que me dices que pertenecen al 1%, que se originaron en Estados Unidos después de lo que nos has contado y se han ido extendiendo por el resto del mundo, funcionan exactamente igual que los clubes originales. Es que son los originales. Es que ellos son los originales. Los clubes policiales, en realidad, estaban antes, si bien es cierto, porque son las brigadas y unidades policiales y militares de compañeros que se reunían y que salían y qué tal, pero no portaban un chaleco, porque ya portabas un uniforme. Entonces lo que portaban era una chupa, una bomber de la unidad en los Estados Unidos. Entonces no portaban chalecos, a lo mejor llevaban los chalecos, los parches de la unidad en su bomber o en su chaqueta de piel, pero no portaban un chaleco como tal con parches identificativos. O sea, no necesitaban crear un uniforme, como te he dicho al principio, porque ya lo tenían. Entonces, realmente los originales, los MCs originales, provienen del 1%. Que luego, a posteriori, los clubes policiales y los clubes militares han creado esta pieza de chaleco para identificarse cuando salen en moto. Para decir, nosotros también somos un club, pero somos policial o somos militar. Bien, los que se identifican como tal, que como bien te he explicado, hay clubes policiales que no llevan marcas que les identifiquen como club policial, que cualquier persona la puede confundir con cualquier otro club del 1%. Bien, porque tenemos que tener en cuenta que cuando una persona civil normal y corriente ve un parche, unos parches de un motociclista así, se le viene a la cabeza el nombre del club más conocido a nivel mundial, que es una organización criminal, que es lo que te ha pasado a ti al principio del podcast. Sí. Entonces, porque es el club más conocido, es el club con más relevancia a nivel nacional, o sea, internacional, aunque ahora mismo no sea el más grande, porque ya ha sido superado, sobre todo en este país, por otro club de la misma línea, pero es el más conocido. Y además es el que más atractivo siempre ha tenido, ¿no? Entonces, la gente te desconoce pues cuando ve pues todo lo mismo. Todo lo mismo. Entonces no sabe diferenciar. Sí que es cierto que al final, pues no sé muy bien si por estas series que ha habido en televisión que todos hemos consumido. Que son muy reales. Sí, no, por lo que me estás contando, Hijos de la Anarquía, vamos a hacer un poquito de publicidad. Bueno, pues con todo lo que me estás contando veo que está Es una historia real. muy bien. De hecho, hay miembros de un club, que es el que estamos hablando, muy conocido, que forman parte de esa grabación y de esa edición de la serie. Y uno de sus fundadores, o el fundador principal, aunque hay algunos miembros de ese club muy antiguos que digan que no es realmente quien lo fundó, son cosas que yo desconozco, pero para mí, o lo que se conoce, el fundador original de ese club sale en la serie como uno de los protagonistas en ciertos capítulos. O sea que es una serie totalmente auténtica y es una historia totalmente auténtica y real de un club que merece todos los respetos. Te iba a preguntar, todo esto va asociado a una estética muy determinada. Ahora mismo, cuando hablamos de
asociaciones policiales moteras, pues bueno, ya hay motos de todo tipo. Tenemos las motos, las R, de los circuitos, se ha puesto muy de moda las motos trail, las motos... pero sí que es cierto que el mundo del que estamos hablando va muy referido y con una estética muy directa a un tipo de motos muy concreta, a una forma de vestir muy concreta. Cuéntame un poco de eso. ¿Por qué eso? ¿Por qué no se ha desencasillado de ese tipo de motos, de esa estética? ¿Por qué sigue ahí tan encapsulado? Me gusta mucho que me hagas esta pregunta porque es totalmente cierto. Sí es verdad que ha evolucionado, pero originalmente digamos, el mundo de los motoclubs gira en torno a el old school, al clasicismo, a lo clásico, a los chalecos de cuero y a la estética un poco del tío duro y agresivo, ¿no? La imagen del motociclista del MC. Como proviene de los Estados Unidos toda esta estética y este mundo de los MCs, evidentemente, digamos que el símbolo americano por excelencia de la motocicleta es Harley Davidson. Harley Davidson, Indian, estas motocicletas que han marcado toda una época y que en muchas películas clásicos, grandes clásicos, hemos visto. Entonces, este mundo siempre ha girado en torno pues, a ese atractivo, el atractivo de la motocicleta americana. Ese sonido y esas sensaciones que cuando tú montas en una antigua, ¿bien? Porque hoy en día las nuevas son prácticamente igual que cualquier otra moto, en una antigua Harley Davidson, que realmente como si estuvieras en el motor de encima del motor de un camión, pues esas vibraciones, que eso que te transmite, esa sensación de fuerza y de potencia, es un gran atractivo, ¿no? Y va prácticamente enlazado a lo que es la figura del miembro del MC. Luego la personalidad, la capacidad de personalización que te da el mundo de la motocicleta custom. Bien, ponerle un sisibar, un manillar alto, hay verdaderas maravillas dentro de la customización de las motos americanas, el estilo Mexican Style, estilo mexicano, con verdaderos grabados en aerógrafo, las motocicletas espectaculares. Hay todo un mundo del custom dentro de todo ese ciclo. Hay infinidad de atractivos. Entonces, si bien es cierto que eso siempre ha sido lo que ha ido de la mano del mundo de los MCs, hoy en día esto ha evolucionado. ¿Por qué? Porque las motocicletas custom sí es verdad que es un mercado que es mucho mayor, o sea, muy minoritario al lado de la evolución, ¿vale? Y de la venta en mercado de otro tipo de motocicletas. Entonces, el mundo de los motoclubs ha disminuido el número porque todos estos antiguos MCs exigían que para entrar fuera una moto custom de más de 650 centímetros cúbicos o más de 600. Bien, entonces hay muchos, sobre todo dentro del círculo policial, dentro de los clubs policiales moteros, un compañero que se compra una moto, una BMW GS, cualquier otro tipo de motocicleta, una motocicleta que le dé capacidad de hacer turismo, que le dé capacidad de maniobrabilidad muy rápida, de moverse. Si tú estás trabajando en una unidad y llevas una motocicleta con la que realmente es una motocicleta que te da capacidad de intervención, tú para tu día a día pues buscas otro tipo de motocicleta que sea similar o incluso más manejable. No te vas a una motocicleta custom que realmente es para dar un paseo, o sea, es para pasear y disfrutar del paisaje. O sea, yo tengo una motocicleta old school de importación americana, original, totalmente americana, que no lleva nada electrónico, que es de carburación, que suena como un trueno, y esta motocicleta, aparte de lo que te transmite, vas a 60 por hora o 50 por hora. O sea, cuando tú ves una señal de velocidad de 40 por hora, vas a 40 por hora. ¿Por qué? Porque vas disfrutando de la motocicleta, disfrutando de la carretera. O sea, no vas disfrutando de la velocidad. Además, hoy en día ya no disfrutas de la velocidad, ¿no? Con la normativa actual. Pero sí es verdad que dentro del mundo ahora actual de las motocicletas esto ha cambiado. En Caballeros de la Justicia, por ejemplo, no es obligatorio tener un tipo de motocicleta específica. Es más, no es ni obligatorio tener un tipo de motocicleta.
Si tú eres un caballero y reúnes los valores como tal, eres una persona que quiere pertenecer a esta hermandad, a este club, a esta asociación, eso es algo secundario. Acabas comprándote una motocicleta, efectivamente, porque nosotros hacemos muchas actividades y giramos en torno al mundo de la motocicleta, que lo disfrutamos y nos gusta, pero no es algo obligatorio, como en un MC dentro de la línea old school de los 1% y sus support. Es más, para nosotros lo importante no es la montura. El caballero es un hombre de valores, un caballero que de alguna manera la figura del caballero defendía pues, las normas sociales que había en la época medieval y iba sobre un caballo. ¿Eh? Pero también había caballero español que no iba sobre el caballo, que iba a pie, con su florete, etcétera, etcétera, que es un poco lo que representa Caballero de la Justicia. Lo importante no es la montura, lo importante es quién seas tú y los valores que tienes dentro de caballeros. Dentro del mundo de los MCs, eso es algo que está cambiando, evidentemente. Ahora hay que amoldarse a la realidad, y la realidad es que el mundo de las motocicletas custom pues ha disminuido muchísimo. Una pena, porque como bien dices, ese tipo de motos, ese originales, ese ambiente antiguo se está perdiendo. También un poco por la evolución del mercado motero, de las grandes marcas, los chinos, las motos chinas. Pero bueno, al final, como tú bien dices, creo que eso... También hay que tener en cuenta que hoy en día, si tú quieres comprar una motocicleta, Harley Davidson, India, nos vamos a un nivel económico, a un mercado que está muy por encima de las posibilidades de cualquier persona. O sea, tú a un precio normal puedes adquirir una gama amplia de motocicletas con un atractivo para la carretera y con un montón de prestaciones y comodidades a un precio muy asequible, pero cuando ya te vas a una custom que representa de alguna manera estos valores americanos, y más ahora con todo el tema ahora de de Trump y todo esto que está sucediendo, pues aumentan más los costes, ¿no? O sea, prácticamente necesitas 30.000 euros para poder comprarte una motocicleta Harley Davidson o Indian o de esta gama, cuando por la mitad o menos de la mitad tienen motocicletas a la altura y que, bueno, que te sirven para disfrutar realmente de la carretera y de pertenecer a cualquier club. Que lo bonito de pertenecer a un club es lo que tienes a tu alrededor, ¿no? Los compañeros, los amigos y esa hermandad, ¿no? Que muchas veces en caballeros somos muy exigentes con eso. El caballero tiene que primero tener imagen de caballero, valores de caballero y tener más o menos, no unos ideales, porque nosotros no promulgamos la política ni entramos en nada de eso, pero unos valores patriotas. Bien, puede ser argentino, puede ser venezolano, puede ser de donde tú seas, pero una persona que no sea una persona que cree revolución dentro de un grupo de personas, que no hable de temas que creen crispación. O sea, al final de lo que se trata cuando te unes a un club motero es de disfrutar de lo que te gusta, de disfrutar de la motocicleta y de disfrutar bueno, pues de esas amistades que se acaban convirtiendo en una familia que tú eliges. Y eso es lo bonito de pertenecer a un club. Y para ir acabando, que me tiraría horas hablando contigo de todos estos temas, y creo que a la gente, a nuestros seguidores, muchos se estarán preguntando, ¿qué hay que hacer para unirse aquí en España hoy a un club motero, bien policial para aquellos compañeros que estén interesados, bien no policial, aunque no estén dentro de ese 1%? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo podría yo, Sergio, irme y unirme a Caballeros de la Justicia, por ejemplo? Bien, Sergio, pues lo primero y fundamental, tener una motocicleta. Hasta ahí vamos bien. Es la base. Hasta ahí vamos bien. Es la base. Tener ganas de decir, bueno, pues voy a dedicar mi tiempo, que yo salgo solo o que salgo con un grupo de amigos con los que realmente a lo mejor tampoco tengo muchas cosas en común. Voy a dedicar ese tiempo a unirme a un club y
compartir ese tiempo con estas personas. Claro, evidentemente, tienes que saber e informarte ese club con quién se mueve, por dónde se mueve, cuáles son los valores que integran ese club, ¿no? Si realmente comparten tus gustos. Tú tienes que saber qué es lo que buscas realmente, con quién quieres ir, dónde quieres estar, con quién quieres compartir tu tiempo. Cuando tengas eso claro, a lo mejor tienes un amigo que pertenece a un MC o tienes un amigo que pertenece a un grupo motero, informarte bien. Yo siempre digo lo mismo. Lo más importante es informarse bien. No creerte lo que te cuentan o lo que te dicen. Informarte bien. O sea, preguntar, hacerte un pequeño análisis de diferentes prismas, diferentes opiniones y ver de alguna manera llegar a tener la máxima garantía de que la información que tienes es realmente lo que estás buscando. Que es la más verídica, la más veraz. Y una vez que pues has encontrado tu sitio, por ejemplo, Caballeros de la Justicia, me has dicho, Caballeros de la Justicia, lo fundamental es decir, bueno, pues reúno los valores realmente que esta gente promulga. O sea, soy una persona justa, soy una persona realmente que lo que quiero es disfrutar, pertenecer a una familia de gente afín a mí y yo afín a ellos, gente sana, gente deportiva, gente que tiene una instrucción policial, militar, gente afín a la ley, gente correcta, educada, reúne mis valores, gente de fe, gente que para los que realmente esto es una forma de disfrutar, de pasarlo bien, de compartir historias, porque nosotros tenemos muchas historias. O sea, cualquier caballero de la justicia, como yo, aquí podría, como tú bien has dicho, podríamos estar hablando horas y horas. Cualquier caballero de la justicia tiene una historia muy interesante que contar dentro de la vida militar, dentro de la vida policial, como nosotros hemos vivido con tantas historias a nivel policial. O sea, tienen una carrera a sus espaldas, tienen un expediente a sus espaldas que de alguna manera eso es lo bonito. Al final es lo que queda en la vida, que es lo que compartes. Y lo que compartes es la experiencia, esa experiencia de vida y esos conocimientos. Entonces, al final, eso es lo bonito de cuando tú te unes con gente, no solo salir con la moto, sino sentirte realmente que estás donde tú quieres estar, que encajas. Y una vez que tú te has dado cuenta de que ese es tu sitio, pues ponerte en contacto con el club, con algún miembro del club, y decir, me gustaría conoceros y me gustaría ser aspirante a caballero. En ese momento, tú haces tu ingreso en Caballeros, pasas un periodo que dependiendo de tu compromiso con el club y tu sacrificio, pues 3, 6 meses, como mucho un año, porque hay que tener en cuenta que aquí es un proceso rápido, porque prácticamente todos ya vienen formados, o sea, todos conocemos lo que es la jerarquía, aunque aquí no se lleve como tal, porque realmente todos somos iguales y tenemos el mismo trato, no hay un trato diferente, ni aquí nadie viene a hacer como en otros tipos de clubes tareas para el club, no. Aquí lo único que es el respeto, que hay que mantenerlo siempre, al presidente, al sargento, porque son personas que se sacrifican extra por el club, a cambio de nada, a cambio de simplemente tener igual que cuando estamos trabajando en la calle, tener ese reconocimiento personal, es decir, lo he hecho bien y todo está bien porque yo me he esforzado y he dado un poco más de mí. Pues esto es un poquito igual. El presidente, el vicepresidente, el secretario se encargan de esas relaciones nacionales, internacionales, institucionales y de tratar que la estructura se mantenga firme y fuerte y haya una buena coordinación, muchas veces renunciando pues me puedo ir con unos amigos o unos compañeros o voy a irme a entrenar. No, pues tengo que hacer esto. Bueno, pues me voy a sacrificar y voy a hacer esto por el club porque soy el secretario y lo voy a hacer para que todo siga funcionando y siga bien. Entonces, hay que tener un poquito de respeto a esas personas que dentro del club han decidido por voluntad propia decir, oye, yo quiero asumir esta responsabilidad porque quiero cuidar de todos los que están aquí y quiero que esto funcione bien y que a lo mejor otros no quieren esa responsabilidad, que simplemente quieren formar parte de la hermandad, formar parte del club y disfrutar.
y no tienen tiempo, pues oye, pues tengo a mi hija, tengo a mi hijo, es que no, pues yo no podría ser presidente y responsable del capítulo de Madrid, por ejemplo, o del capítulo de Zaragoza, porque no tengo tiempo. Entonces, hay otra persona que asume esa responsabilidad. Pues hay que decirle, oye, mi presidente, oye, mi vicepresidente, porque se lo merece, porque está asumiendo ese trabajo por ti, ¿no? Para que tú disfrutes del club. Entonces, es la única diferencia que hay, pero al final, aquí, por ejemplo, en Caballeros, uno llega a ser un cargo por su entrega y por su dedicación, por su compromiso, es decir, oye, yo asumo esta responsabilidad, yo quiero ayudar a los demás, que al final es lo bonito, ¿no? De formar parte de algo, de la policía, de ser militar, la entrega, ¿no? Eso es lo que puedes dar del día. Y Caballeros, ese sería el paso, ¿no? Entrar dentro de Caballeros, mostrar tus capacidades y tu entrega y ser nombrado por todos los cargos internacionales y nacionales y todos los miembros del club en una ceremonia, ser nombrado caballero y ser uno más de la familia. Bueno, pues ya hablaremos fuera de cámara tú y yo. Y te quiero hacer una última pregunta que me tiene ahí en intriga después de todo lo que hemos hablado. Entiendo que todos aquellos MCs del 1% son rivales o se consideran rivales. Imagino, Ahora me dices tú, cuando se vive fuera de la ley, cuando se vive fuera de las normas, como ellos promulgan y predican, pues al final las bandas o los grupos, otros grupos moteros, están en discordancia con mis intereses económicos, de dónde vienen esos intereses y demás, con lo cual imagino que habrá mucha rivalidad. ¿Eso es así? ¿O eso es un estigma que hay y una leyenda urbana que hay sobre estos grupos? No, no es una leyenda urbana. Vamos a ver. Siempre ha existido rivalidades dentro de ese mundo, ¿bien? Los clubes policiales estamos en otra línea. Dentro del mundo de los clubes 1%, evidentemente, si están liderados por organizaciones criminales o son considerados por la ley, que esto ha empezado en otros países, no empezó en España. De hecho, en España, sí es verdad que hace unos años se crearon unidades territoriales y nacionales porque venía mucha información de Interpol y otras fuentes internacionales policiales respecto a esos clubes y su estado en nuestro país. Se crearon esas unidades para trabajar específicamente en estos clubes moteros. Si bien es cierto que en Estados Unidos y en otros países de Europa sí ha habido esa rivalidad y con sangre a las espaldas. O sea, hay clubes de los Estados Unidos que tienen muchas muertes. De hecho, hay clubes dentro del 1% que son más que rivales. Ha habido enfrentamientos de muerte y tienen muchas muertes a sus espaldas. Todo esto por territorios y, bueno, pues como cualquier otra organización criminal, por sus negocios y sus cosas. Y esto en los Estados Unidos es algo pero infinidad, al final con todos los clubes dentro de la línea 1%. En España eso sí ha ocurrido también, sí, sobre todo a los principios de asentarse esos clubes internacionales en España, pero eso es un tema que ya corresponde a las unidades centrales de investigación. Yo no estoy autorizado ni querría hablar de eso, porque a lo que me preguntabas, a la otra parte de la pregunta, que es una pregunta compuesta, los clubes policiales estamos en otra línea. Nosotros con los clubes 1% no tenemos ninguna relación. Yo a nivel personal puedo tener relación con algunos presidentes de estos clubes 1%, porque al final somos amigos, nos conocemos de hace muchísimos años y hay pues una cordialidad, pero cada uno tiene su forma y su estilo de vida totalmente diferente y lo comparte con quienes lo quieren compartir, que es lo que yo te explicaba, y cada uno se mueve en unas aguas totalmente diferentes. O sea, es lógico y es evidente que un club policial no va a ir a un evento que organizan los clubes 1%, porque eso sería una falta de respeto. O sea, al mismo tiempo que un club de 1% no va a ir a una fiesta de un club policial
porque es de locos, o sea, eso es ir a meterse en una comisaría, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, cada uno sigue a su línea. Si bien es cierto que en la carretera nosotros somos policías, somos militares y somos personas que al final lo que nosotros hacemos es ayudar a los demás. Entonces, en la carretera siempre o en cualquier otro caso, porque es nuestra misión es ayudar y proteger a los demás, siempre estaremos disponibles para proteger y ayudar a quien lo necesite, sea quien sea, pero son caminos diferentes, son mundos diferentes y en un lado están ese tipo de clubs, que es una historia, y los clubes policiales somos otra cosa. Pues, Animal, un placer haberte tenido aquí. Me ha flipado lo que me has contado, de verdad. Como hemos empezado, quiero acabarlo. Un mundo desconocido, tanto a nivel policial como imagino que todos nuestros seguidores, más allá de lo que conocemos de las películas, de las series que han estado de moda y bueno, muy interesante. Muchísimas gracias, de verdad. Y antes de acabar, quiero hacerte un regalo. Quiero hacerte un regalo de uno de nuestros patrocinadores, ¿vale? De Matricudeco, ¿vale? Conozco, ¿no? Este creo que no lo vas a poder llevar en la moto. No. Pero bueno, para tu pequeño búnker, para tu pequeño rincón que como policía seguro que tienes, pues bueno, aquí lo tienes. Muchísimas gracias. A ti, Muchísimas gracias. ábrelo. Muchísimas gracias. Es para ti y, como no, aunque has hablado mucho y has bebido poco, nuestra taza, para que cuando te tomes esos buenos cafés y cuentes esas buenas historias que sé que tienes ahí en la recámara, te acuerdes de nosotros, de tu paso por nuestro interrogatorio y ya sabes dónde estamos para cuando quieras volver, de verdad. Ha sido un auténtico placer. El placer es nuestro. El placer es mío. Muchísimas gracias. Gracias a ti.